En la clase pasada vimos la reproducción en células, ¿no? ¿Qué clase de reproducción manejan Sí, las señor. células? Entonces, esta vez vamos a empezar a ver cómo se reproducen las plantas. Las plantas, entonces, se reproducen de la siguiente manera. La parte esencial que tiene la reproducción es la flor que da la planta. ¿Por qué? En la flor es a donde se producen los espermatozoides y óvulos necesarios para la reproducción celular. Entonces, se producen los espermatozoides y los óvulos. ¿Cómo se llaman ese tipo de células? Ayer en la clase pasada los vimos. Espera. Ya te digo, espera. ¿Cómo se llaman? Espermatozoides y óvulos. Pero ese tipo de células tiene un nombre en específico. Esto, Acuérdense que son las células que son las encargadas estrictamente de la reproducción. Tienen un nombre en específico. ¿Gases de dióxido? No, Alison. ¿Procariotas? No, ¿Gas carbónico? no, Alison. En la otra clase vimos solamente de la reproducción de los seres. Sí, pero esas dos células tienen un nombre, muchachos. Se llaman gametos. Se llaman gametos. la lengua. Tienen que repasar las clases y tomar nota. Ay, sí. Entonces, ese tipo de reproducción así se denomina angiospermas. Tienen los dos sexos dentro de la misma estructura. O sea, la flor tiene tanto óvulos como espermatozoides. Entonces, por eso se llama angiospermas. ¿Listo? Ahora, vamos a ver qué partes tiene esa flor. Entonces, aquí vemos los óvulos. Tiene la flor, los óvulos. Ajá. Esos van dentro de la misma. El ovario es el que se encarga de producir los óvulos. Eso también lo tienen en el reino animal las hembras y pues, en el caso de nosotros los humanos, pues serían las mujeres. Ellos tienen eso, los ovarios. Entonces, tenemos la base de la flor que se llama cáliz. Los sépalos son los que ustedes ven, no sé si recuerdan una flor, digamos la rosa, que por debajo de los pétalos hay una especie como de hojitas que sostienen como una especie de copa. Sí. Esos son los sépalos. ¿Listo? Estambres son los vellos, bueno, yo le digo pelos o algo así, que sostienen esto, la antera. Esta parte encontramos lo que se llama el polen. ¿Ustedes han visto la película B-Movie, la de la abeja? Sí, señor. No sé. Sí, señor. Cuando se va con los polinesios, los que son grandes y fornudos, Sí. que ellos usaban una pistola para recoger el polen. Sí, señor. Sí, señor. Eso es el polen. Es eso amarillo. Ese es el polen. Ahorita vemos que es tan importante el polen. El estilo, Profe, el polen sirve para hacer miel, ¿no? No exactamente. Les explico eso. Entonces, el estilo es como la parte central, como una columna que hay que es por donde ingresa esperma para colonizar, para llegar al óvulo. El estigma es esa entrada que está acá, es la entrada a ese como túnel, por decirlo así. Y pues ya la parte básica que vemos nosotros es la corola y los pétalos. Los pétalos pues obviamente son los que le dan color a la flor. Los que tienen las hojitas, lo suave que tiene la flor.
¿Vamos hasta ahí con la parte de la flor? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a pasar ahora a lo que se llama polinización. Polinización. Ah, Acordémonos, en la película B-Movie, la película es un ejemplo básico. ¿Por qué se mueren las plantas en la película? Cuando él demanda a la humanidad para que le devuelvan toda la miel a las abejas. ¿Por qué creen que las plantas y las flores se marchitan? porque no tienen polen. ¿Tienen polen? Porque ¿No falta tienen agua? polen. Listo, ahora vamos a ver, muy bien, vamos a ver por qué es tan importante el polen. Resulta que como la planta ya sola no puede agarrar el polen que está aquí e ingresarlo a su óvulo, entonces ella necesita un favor. Entonces, el primer punto de la polinización es producción del polen. La flor produce granos de polen, esporas masculinas en las antenas, como vimos en las partes. Atrae a los polinizadores que recogen el polen. Las abejas van es por el néctar, por el nutriente que tiene la flor. El polen es un efecto residual que tiene la misma. El polen es un polvito blanco que tiene diminutas esporas que hacen que esas son las que ingresan a la flor para poderla fertilizar. Bueno, si acá hay alguno alérgico al polen, sabrá qué se siente cuando le ingresa polen a la nariz. Ah, entonces el Señor, polen, porque las abejas, porque ellas, don José, milagro verlo. Milagro ver a José. Listo, entonces continuamos con la sesión. Cuando la flor produce el polen, entonces eso atrae a los insectos, en este caso las abejas. El polen puede pegarse en cualquier lado, incluso en la ropa que tenemos. Incluso se puede ir con el viento. Pero entonces, la manera más efectiva que tiene la polinización es cuando ese insecto se impregna de polen en su cuerpo. Esto no tiene ninguna afectación al insecto, no lo mata, no lo infecta de alguna manera, nada. Solamente se llena del polvo. Él se deposita en otra flor que también tiene polen y también tiene sus ovarios aquí, sus óvulos acá abajo. Y cuando el insecto, ya te doy la palabra, cuando el insecto toca la flor y se posa ahí para poder absorber los nutrientes que tiene la flor, ese polen empieza a caer del insecto y llega directamente al óvulo que tiene la planta. Eso es tan importante, por eso es tan importante las abejas en el ecosistema, porque como ellas son las que solamente absorben de las flores los nutrientes, ellas son las que se encargan de polinizar las especies de plantas y reproducirlas todo el ecosistema que estén. Por eso en la película de B-Movie vimos que se marchitan las flores cuando las abejas se relajan en el panal, se ponen a tomar el sol, si se dieron cuenta. O sea que las dos ayudan, ¿cierto, profe? Exactamente, Mutuamente. es una relación beneficiosa para ambos, porque la abeja se beneficia con los nutrientes que la flor le da y la flor se beneficia polinizándola, Ajá. le lleve sus hijos a otra flor. Entonces, como lo decía, ya les doy la palabra a los que van a participar. Primero vamos a terminar esto y ya les doy la palabra. Entonces, la segunda parte es lo que les decía. Los insectos transportan el polen hasta el gineceo de otra flor. El gineceo es como el conducto. Ya está. Fecundación del óvulo.
Aquí es cuando el grano de polen entra al óvulo, lo fertiliza. ¿Listo? Cuando pasa eso, se empieza a crear una capa protectora alrededor de él. Se va creando una capa, otra capa, hasta que tenemos la formación de las semillas y el fruto. Los frutos, las frutas que ustedes se comen a veces, tienen pequeñas semillas, ¿no las han visto? Sí, señor. Esas son las semillas, esas semillitas son las que después cuando caen a la tierra, en una parte donde pueda crecer, vuelve a crecer otra planta exactamente de la misma especie, la que pues estaba antes. Entonces, está la semilla, estas dos semillas van haciendo también una especie de capa protectora, que es lo que conocemos como la fruta en sí. ¿Listo? Entonces alrededor de la fruta va creciendo esa capa protectora que protege a las semillas y hace que cuando esas semillas sean liberadas, que es cuando nosotros las comemos, o si alguien no se come la manzana, pues se pudre y caen, digamos, las semillas al piso, empieza a crecer otra planta nueva. Ese es el proceso de polinización. ¿Fue claro con la información? Sí, señor. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Jordan. Jordan. Correa. Sí, claro. Es que como Pregunta, Jordan. José, vamos a escuchar a Jordan. Profe, yo quería preguntar que si una planta le transporta polen a otra planta. Ellas por sí solas no lo pueden hacer, por eso necesitan la ayuda de los insectos. Por eso, profe, sí. Por ejemplo, las abejas les ayudan a transmitir eso. Pero sí, pero sí se puede transmitir polen. Claro, o sea, hay una transmisión de un polen de una flor a otra, de una planta a otra. Pero ellas solas no lo pueden hacer, por eso requieren de los insectos, las aves, todo lo que pues ayude a que se lleve el polen y lo pueda llevar a otra flor. ¿Será que es de sangre? Perdóname, espera, voy a silenciarles el micrófono porque hay ruido si no me dejan escuchar. A Jordan. Jordan, enciende tu micrófono y solamente te escuchamos a ti. Porque ya no se pueden mover ni nada de... Exacto, ellas no tienen como tal la posibilidad como nosotros de movernos. Entonces, ellas usan otros medios para poderlo hacer. Igual es un proceso que no afecta ni al uno ni al otro, es más, los beneficia. Entonces, esa es la ventaja que tienen las plantas cuando polinizan de esa manera. Es un problema cuando la población de insectos o de aves es menor en la zona donde está la planta, porque ya no hay forma de que un insecto polinice otra planta con el polen de otra. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante conservar las especies de abejas, diferentes especies de insectos y aves, que ellos hacen que exista una reproducción dentro del ecosistema de las plantas. ¿Claro hasta ahí? No, ¿verdad? Excelente. Sí, señor. Excelente. Entonces, vamos a pasar a la otra parte de la diapositiva. Hay algunas excepciones en cuanto al tema de la reproducción, ya que todas las plantas no se reproducen de la misma manera. Entonces, la primera es, en algunas plantas las semillas no se encuentran dentro de las flores. Estas plantas son conocidas como gimnospermas. Hay plantas no necesariamente tienen que usar flores para poderse reproducir, sino solamente la semilla crece directamente en la planta. Cuando la semilla ya madura, se cae de la planta, cae al piso y empieza ella a brotar y sale otra, así sucesivamente. ¿Sí me hago entender con eso? Sí, señor. Estas plantas no necesariamente no necesitan un proceso de polinización
sino que ellas mismas producen la semilla. Cuando cae al suelo, pues crece otra planta. No necesitan ese proceso de polinización. Son algunas especies de plantas y son plantas que la verdad no producen frutos. Sí, son plantas que solamente se reproducen, además no producen algún fruto que nosotros podamos consumir o algún animal. Sí, señor. Entonces, voy a borrar esto. La otra, las plantas también se pueden reproducir asexualmente por propagación vegetativa. Significa que pueden nacer plantas a partir de un tallo, hojas o raíz. Les explico. Resulta que tenemos la planta acá. ¿Sí? ¿Todos la ven? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. De un momento a otro, esa planta por acá dio como una especie de deformación, sí, tuvo alguna deformación y ahí empezó a crecer otra planta. Y lo mismo, de esta salió otra y creció otra. Recuerden que la reproducción asexual es que la misma planta hace su proceso de reproducción. No necesita un intermediario como los insectos o no necesita de alguna semilla como lo pasa con las plantas anteriores, sino que ella misma va creciendo a partir de ramas, de lo que, o puede ser de que, digamos, en algún momento un pedazo de esta planta se cayó al piso, digamos una rama, ahí empezó a crecer entonces la planta otra vez, y así sucesivamente. Eso es la reproducción asexual en plantas. ¿Claro eso? Señor. Listo. Ahora, vamos a ver. Sí, señor. Vamos a ver un pequeño video sobre la reproducción de las plantas. Entonces, voy a silenciar los micrófonos. Por favor, si no escuchan, activa el micrófono y me dice no escucho. ¿Listo? Para yo ver qué pasa. Preguntas, inquietudes, las dejamos es al final del video para pues poder facilitar la explicación y ya al final solamente solucionar las inquietudes. ¿Claro? Sí, señor. Listo. Entonces Sí, señor. Voy a empezar la reproducción del video. No les voy a silenciar todavía, es para poder ensayar. Está en españolete. Entonces, vamos a ver si lo pueden escuchar. Hola amigos, ¿Sí? bienvenidos a un nuevo vídeo. No se escuchó. No se escucha muy bien. No se ha cortado. No. Listo. Escucha feo. Hay que silenciar ellos. Entrecortado. A ver. Ellos. Voy a silenciar los micrófonos y vamos a ver si se escucha mejor. Bueno. Bien. Entonces, no activen el micrófono todavía, cuando yo se los indique. Haciendo con la cabeza si escuchan o no escuchan bien. Listo. No, profe, está entrecortado. Tratemos de. Cuando vea la parte que necesitamos explicar, entonces yo lo paro y les explico, ¿listo? La idea es que solo dediquémonos a verlo, ¿listo? Bueno, profe. Bueno. Entonces voy a igual silenciar los micrófonos y voy a dejar el audio porque pues muy posiblemente a algunos sí les sirve. Entonces lo voy a silenciar nuevamente. Happy Learning. Las plantas. Bien, niños, una recomendación. Yo voy a detener el video, voy a dar explicación. Lo que les decía, a la parte final del video, yo vuelvo a activar los micrófonos o cada uno lo activa y hace sus preguntas, ¿listo? Por ahora no vayamos a interrumpir cuando esté haciendo la explicación, ¿vale? Bueno. Entonces, voy a silenciar todos los micrófonos otra vez. Como todos los seres vivos, tienen que reproducirse para poder perpetuar su especie, para poder sobrevivir en el tiempo. Hoy vamos a conocer la reproducción asexual de las plantas. En la reproducción asexual de las plantas no intervienen las flores,
No hace falta un gameto o célula femenina y otra masculina. Listo. En esta parte, ahí nos está explicando en el video que hay plantas que no requieren una reproducción con las flores, lo que yo les mencionaba. Este video es para profundizar esa reproducción de las plantas que no necesitan este proceso con la flor para poder reproducirse en algún ecosistema. Entonces, continuamos. En la reproducción asexual interviene un solo progenitor, por lo que las nuevas plantas serán idénticas genéticamente a él. Listo. Ahí que nos está comentando. Plantas, como se reproducen asexualmente, ellas mismas se encargan de realizar sus semillas. Y son exactamente idénticas a las plantas genéticamente. Por decirlo así, gemelos. Esperen que tengo un chat. Bueno. Muchachos, por favor, no molestemos el chat. Ahora, vamos a seguir con el video. A partir de ahí nace una célula, un órgano. ¡Ay! ¿Qué pasó? Le puso negro la pantalla, profe. Ya. Ya aprendió. Listo. El video aquí. Entonces, aquí podemos observar que hay una planta que tiene diferentes semillas debajo. Cuando cada semilla debajo madura, crea una copia de ella, va saliendo otra. Aquí y así sucesivamente otra. No necesita un proceso de polinización para poder reproducirse la planta. Un órgano o una parte de una planta madre se vemos las tres formas que hay. Puede ser que crezca por debajo de la tierra. Hay unas semillas que de por sí, cuando caen, empiezan a crecer ellas mismas. Hay unas plantas que sacan como raíces aparte y ahí sale otra independiente completamente. Originan nuevas plantas. Hay dos tipos de reproducción asexual: la reproducción vegetativa y la reproducción de plantas sin semillas. Vamos a conocerlas. Listo. Los dos tipos de reproducción que asexualmente tienen las plantas. Una es la reproducción vegetativa, que es la que les mencionaba, que de una planta se sale una raíz por ahí, crece otra, y así sucesivamente. Y hay unas que crecen sin necesidad de tener algún tipo de semilla. Digamos, se cayó un tallo de alguna planta. Ese tallo empieza a echar raíces y empieza a generar otra planta ahí. Eso no necesita semilla. Porque de cualquier extremidad que tenga la planta, crece algo. ¿Listo? Listo. Niños, porfa, no molestemos ese chat. O si no, pues, tendré que bloquearlo, ¿vale? Bueno, profe. Bueno. Listo. Entonces, ya para concluir, entonces aquí tenemos la actividad que ustedes tendrían que realizar. ¿Listo? Consultar qué Entonces, son las el primer punto es consultar qué son las plantas gimnospermas, cuáles son sus características. Dibuja una de ellas. Ya le tomo una foto. Profe. ¿Quién habla? Profe, una pregunta. Señor. ¿Se puede tomar foto? Sí, tómale foto.